Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Abres, Señor, tu mano y nos sacias de favores. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que los buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente, de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de hoy, a la luz de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de lo importante que es la vida de cada hombre para nuestro Dios, tanto que Él mismo se hace alimento,
que Él mismo se nos ofrece como el pan de vida, porque Dios sabe que sin su presencia en nosotros y con nosotros es imposible seguir caminando. En la primera lectura encontramos la invitación de Dios por boca del profeta Isaías, que nos dice: «Venid a mí todos los sedientos, los que tengan dinero vengan y coman, trigo, vino, leche». Es una invitación abierta para todos aquellos que sentimos hambre. Sabemos que el Señor no solo nos está hablando de un hambre física, sino que nos está hablando de un alimento espiritual. Cuando vemos a Jesús retirarse a un lugar desierto para encontrar paz después del anuncio de la muerte de Juan el Bautista, podemos imaginar su tristeza, podemos imaginarlo viendo su duelo por la muerte de su primo. Sin embargo, cuando está en ese lugar se da cuenta de que no está solo, y que no son solamente los discípulos quienes están con él, sino una muchedumbre que tiene hambre física, pero sobre todo hambre espiritual, que buscan a Jesús porque confían en que Él podrá poner fin a su necesidad. Y dice la palabra que Jesús los vio y se compadeció, es decir, los ve con el corazón, los ve como sus hijos, los ve como su responsabilidad. Entonces Jesús realiza los milagros, sana a los enfermos que se han acercado, y esto para los discípulos pareciera suficiente, tanto que le dicen a Jesús: «Despide a esa gente porque ya es tarde». Pero en Jesús siempre hay más. Se da cuenta de la preocupación de los apóstoles, porque no hay comida suficiente para todos. Pero más allá de la preocupación, Jesús siente la obligación con sus hijos y les dice a los discípulos: «Denles ustedes de comer». Esas palabras de Jesús tienen que resonar hoy fuertemente en nuestro corazón, especialmente cuando vemos a nuestro alrededor tanta necesidad. No podemos hacer oídos sordos a las palabras de Jesús. Hoy sus discípulos somos nosotros. Hoy cada uno de nosotros somos el lugar donde habita Jesús. Entonces, pensemos cómo trato a aquellos que se acercan a mí en su necesidad. ¿Qué hago cuando veo a mi lado a tanta gente necesitada? ¿De qué manera los ayudo? Cuando Jesús toma en sus manos los 5 panes y los 2 peces, sabe que es todo lo que tienen para comer y está dispuesto a darlo todo. Toma el alimento en sus manos, pronuncia la bendición y entonces se produce el milagro. La multiplicación, la generosidad del Señor se hace presente a través del pan. Esto nos recuerda cada Eucaristía, nos recuerda que Jesús no se reserva nada, sino que se da todo por completo en el sacramento del altar, por amor a los hombres. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía y cuando recibimos el cuerpo de Cristo y pronunciamos el amén, estamos aceptando a Jesús en nuestro interior. Y debo darme cuenta que este recibir a Jesús me compromete a ir transformando todos los días mi vida y me compromete a ser otro Cristo en el mundo y para el mundo. ¿Cuál es el hambre más grande en el mundo actual? ¿La física o la espiritual? Debemos echar un vistazo a nuestro alrededor. Salgamos un poco de nosotros mismos. ¿A quién me pide hoy Jesús que le lleve el alimento? Tenemos que tener cuidado con el egoísmo. Tal vez Dios me ha dado tantos bienes materiales que me acostumbré a disfrutarlos yo solo. Y como no he padecido nunca ninguna necesidad, vivo pensando que los demás no son mi problema. Tenemos que tener cuidado con nuestro egoísmo cuando cada vez que recibo a Cristo me olvido que su presencia la debo compartir con los que tengo a mi lado, porque la voz de Dios no la debemos callar. Debemos aprender a abandonarnos filialmente a Dios. Como verdaderos hijos, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Saber que Dios nunca se deja ganar en generosidad, que cuando doy de corazón, Dios da el 100 por 1. Hagamos que el mundo crea, mediante nuestro testimonio, que así como Jesús, nosotros seamos alimento que se da a todos sin excepción.
Muchas veces hemos tirado alimento que se echa a perder, porque no hemos sabido administrarlo ni compartirlo. Dios no quiera que cuando nos decidamos a darnos a los demás, se nos haya pasado el tiempo. Pidamos hoy a la Madre del Cielo que nos acompañe en nuestra labor diaria de evangelizar, que ella nos ayude a darnos por completo como pan para el hambre del mundo. Pidámosle que sea ella administradora de los bienes que Dios pone en mi alma, y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.